claro, la leptospira no se transmite de persona a persona. Entonces, el personal tranquilamente puede darle atención a ese tipo de pacientes. No olvidar de que se debe trabajar bastante, y eso todos los centros de salud, y ustedes bajo esta capacitación vayan y se recomienden a nuestro personal que las medidas de bioseguridad es lo más importante para proteger a nuestro personal de salud. Ante contacto de un caso sospechoso, lavado de manos. Fundamental, porque hemos recordado que es con el contacto de las excretas que podemos tener, o las secreciones, que a través de nuestras manos nosotros mismos podamos llegar a enfermarnos. Pero con un buen lavado de manos posterior a la atención del paciente vamos a evitar ese riesgo. Eso como una recomendación. Y obviamente los factores climatológicos de esta enfermedad hacen de que solamente se presenten en áreas tropicales y subtropicales. Pero les vuelvo a decir, muchos de ustedes, qué sé yo, por vacación pueden ir al lado de los Yungas, Coroico, Chulumani, y peor si van al tema del turismo, entra especialmente al Naribi, Sencha, Nalajunga, donde estos roedores están ahí. Entonces, en ese factor tenemos ese riesgo nosotros, en los cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta para ver el caso. ¿Por qué les hago conocer esto? Porque el diagnóstico inicia desde el primer momento en que ustedes van a entrar en contacto con el paciente. Si les dicen que el paciente viene con fiebre, mialgia, artritis, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, y dice que viene de Oruro, van a sospechar el leptospira, porque por factores climatológicos no condicionan. Pero si ustedes le preguntan de dónde está viniendo o dónde ha estado las últimas 2-3 semanas, ¿a dónde ha viajado? Por ahí les dice Carnavi, San Bueno, Palos Blancos. Entonces ahí tiene que aparecer un interrogante. Este paciente probablemente puede haberse traído una enfermedad tropical. Entonces, en ese contexto, por favor, quiero que tomen en cuenta el dato epidemiológico que se maneja en esta enfermedad. La siguiente, por favor. Bien, ya hemos hablado de los factores de riesgo. Recordemos quiénes están en riesgo y en quiénes tenemos que tener bastante cuidado. Uno, los veterinarios. ¿Por qué? Porque estos trabajan con roedores, con hámsters, conejos, vacas, ¿no? Y ellos están en contacto directo con las excretas de estos animales, especialmente la orina. Dos, en los mataderos. Como ya les he indicado, nosotros hemos encontrado en las vacas, se ha hecho un estudio de su orina para poder identificar el tema de la enfermedad. Entonces, estas personas también están en riesgo de poder adquirir la enfermedad. Agrícolas, campesinos, que son prácticamente los que están en contacto directo con el roedor, porque ellos se dedican a esta actividad y el alimento necesario para este roedor, pues lo tienen ellos. ¿Por qué? Porque lo almacenan en lugares. Entonces, ¿qué se tendría que trabajar? Se tendría que trabajar el manejo adecuado de los alimentos para los agricultores, para que no se expongan a los roedores. La siguiente, por favor. Bien, entonces, dentro de lo que es la transmisión hay dos métodos. El método directo, ¿ya? Y vamos a hablar acerca de lo que son los métodos indirectos. Ahora, ¿quiénes son los reservorios? Los reservorios más importantes que tenemos en nuestro departamento son los bovinos, los porcinos, equinos, caninos y los caprinos. Entonces, en todo lugar donde se trabajen con estos animales son un riesgo de que puedan adquirir la enfermedad. También tenemos los mamíferos silvestres, que son los ratones y los roedores, los marsupiales, y prácticamente este grupo de pacientes hay que tener mucho cuidado cuando ustedes hagan la evaluación. Ahora nos vamos a enfocar en los roedores. Estos roedores son los que transmiten la enfermedad. ¿Cómo? Estos desde el nacimiento, ¿ya? A través de cuando lactan por la ratona madre, empiezan a adquirir la enfermedad. Pero ¿cuándo se hacen infectantes? Cuando estos se vuelven adultos. A medida que va creciendo el ratón, va desarrollando, y cuando ya tiene una etapa adulta, entonces estos empiezan a orinar en el lugar donde ellos no van a un lugar específico. Y es por eso que tenemos que saber recomendar a nuestra población el manejo de nuestros alimentos para que los ratones no entren en este lugar. Aquí el mejor actor, ¿quién sería? Tener un gato, ¿no? Que sería una medida profiláctica para evitar tener ratones en domicilio.
Pero también recordemos que el gato llega a transmitir algunas enfermedades hacia el humano. Entonces, en este contexto, el manejo adecuado de lo que es nuestros alimentos nos van a favorecer a que estos roedores no estén en contacto directo con nosotros. La siguiente, por favor. Vamos a hablar del periodo de incubación. El periodo de incubación, todos conocemos que es el periodo en que el paciente se va a infectar con la bacteria y va a empezar a desarrollar los síntomas. Se ha demostrado que tenemos desde 7 hasta 14 días, en un promedio máximo de 20, que la persona pueda incubar dentro de nuestro organismo. Luego viene el periodo de transmisión, en donde las leptospiras se eliminan a través de la orina. Y es por eso que nosotros, ante un caso sospechoso de leptospira, ¿qué vamos a pedir? Examen de orina y un hemograma, que lo vamos a tocar más adelante, que es lo que se recomienda el CENETRO para este tipo de estudios y diagnósticos. La siguiente, por favor. Dentro de la descripción clínica, ya tiene una infección bastante dispersa o dinámica. Existen síntomas bien típicos, ¿ya?, de las enfermedades. Estos pacientes llegan a tener fiebre, escalofríos, mialgia, cefalea, conjuntivitis y síntomas respiratorios en su etapa inicial. ¿Ustedes con eso creen que van a considerar diagnóstico de leptospira? Si hablamos de más rato de Mayaro, tiene los mismos signos y síntomas. Si hablamos de Hanta, tiene los mismos signos y síntomas. Si hablamos de arena, tiene los mismos signos y síntomas. Dengue, chikungunya, oropuchi, que realmente actualmente lo están tocando. Entonces, dense cuenta la importancia de hacer una anamnesis y poder dirigir la enfermedad hacia leptospira. ¿Qué tendríamos que hacer con este paciente? Hacer el seguimiento, porque cada enfermedad tiene un patrón de evolución. Todos inician con esta signo-sintomatología, pero algunos pacientes llegan a presentar una erupción cutánea, algunos datos de meningitis o uveitis. Algunos pacientes presentan ictericia. Entonces, desde ya, estos datos clínicos, ¿no?, nos van a orientar. ¿Dengue tiene ictericia? No. ¿Mayaro tiene ictericia? ¿Chikungunya tiene ictericia? Entonces, esos patrones clínicos en los cuales nosotros vamos a agarrar al paciente nos va a permitir dirigir si este paciente está con leptospira, está con Mayaro o está con otra enfermedad por roedor o enfermedad transmitida por vector. Se recalca que el 90% de estas enfermedades por leptospira son recuperables o tratables. Solo un 10% estos pacientes se complican con compromisos neurológicos, hepáticos e incluso llegando al shock, que lo vamos a mencionar casi al final. La siguiente, por favor. Dentro de lo que es la evolución de la leptospira, hay dos formas de manifestación: la que no tiene ictericia y la que tiene ictericia. Dentro de la forma de la paciente anictérica, los pacientes empiezan a presentar la signosintomatología, que es fiebre, cefalea, dolores musculares, anorexia, náuseas, vómitos. Y hay un dato bien importante. ¿Cuál es el dato clínico que les va a orientar que este paciente posiblemente esté con un problema de leptospirosis? El dolor en pantorrilla, o el dolor de cadera, o el dolor de extremidades, que es muy diferente a las otras enfermedades. Este periodo se podría decir que es el periodo virémico, el periodo en el cual la enfermedad va a desarrollar aún mayor sintomatología. Tiene pues una duración prácticamente hasta 7 días. Y en este periodo, ¿cómo lo vamos a catalogar? Cuando un paciente tenga con fiebre y toda esta sintomatología, nuestro primer diagnóstico, ¿qué va a ser? Un síndrome febril en estudio, con probabilidad Hanta, dengue, arena, tanto. Informarles, igual al doctor Rafijo y a la doctora, que lo que hemos trabajado y lo que se ha recomendado en esta última reunión en Santa Cruz, ¿cuál es una dificultad? Si yo sospecho en Hanta, tengo que abrir una ficha. Sospecho en dengue, tengo que abrir otra ficha. Si sospecho en fiebre amarilla, otra ficha. Ahora ya hay oropuchi.
Después tenemos que hablar de leptospira, Mayar. ¿Cuántas fichas tenemos que abrir? 5 o 6. Y esa es la gran dificultad. El médico, por no querer abrir tanta ficha, prefiere poner ahí resfrío común. Ya, para salud y a la casa. Que venga para el siguiente colega. Y es ahí donde hemos perdido muchos pacientes que tal vez han sido subdiagnosticados. Ahora se está trabajando y esperemos que sea pronto, que se haga una ficha única para enfermedades transmitidas por roedores y una sola ficha para enfermedades transmitidas por vectores. Que eso tal vez va a facilitar en el tema del diagnóstico y del manejo que, bueno, esa ha sido la propuesta que hemos nosotros indicado por esta dificultad. Los colegas del BNI, también de Cochabamba, han estado de acuerdo y seguramente van a hacer llegar las notas respectivas al servicio departamental. Como les digo, estos son datos que hemos quedado, esto lo tiene que certificar de acuerdo a la ICES y el Ministerio para que salga aprobado, pero es lo que hemos nosotros comentado. Entonces, ante esta enfermedad, nosotros vamos a manejarla como un síndrome febril, ¿no? La siguiente, por favor. Este es un flujograma más o menos de manejo de la enfermedad. Recordemos que el periodo de incubación está entre 1 hasta 20, hasta algunos 30 días, dependiendo de la literatura que ustedes quieran ver. Una vez que haya el periodo de incubación, la leptospirosis va a ser una enfermedad, lo hacemos la definición de caso y presenta el manejo clínico de la forma bifásica, donde la enfermedad es de forma leve o la fase leptospirémica, que se llama, y la fase inmunitaria, que son los dos periodos que presenta la enfermedad. Cuando la enfermedad es letal, ya estamos hablando de esta columna del 90%, del 80% de los casos de leptospirosis. Es la forma en cómo se mantienen mayormente. Pero hay un 10% que el paciente hace una forma letal. Y las complicaciones son mayormente las hemorragias, compromiso neurológico, falla hepática y el shock. Que eso obviamente no hay donde discutir. Los protocolos de terapia ya están establecidos. Entonces, llega una terapia intensiva y el especialista lo maneja acorde a los protocolos de cada terapia que existe. Pero es bien importante que ante la evolución de los síntomas nosotros debemos hacer el seguimiento de este paciente. La siguiente, por favor. Bien, en la primera fase, ¿ya? ¿Cómo se desarrolla la enfermedad? En esa fase leptospirémica que habíamos indicado, el paciente presenta recalcamos, o sea, quiero que quede bien claro cuál es la sintomatología inicial: fiebre, mialgias, artralgias, escalofríos, y algunos pacientes pueden llegar a presentar incluso hasta dolor abdominal, ya, de porciones líquidas, y algunos lo llegan a confundir incluso hasta con un abdomen agudo. Posteriormente, el paciente presenta anorexia, náuseas, vómitos, en algunos puede haber constipación, en otros diarrea, y una de las características es la hiperemia y la hemorragia subconjuntival, o tal vez incluso presentan epistaxis o gingivorragias. Estos detalles nos hacen confundir con otras enfermedades que también tienen esta misma manifestación clínica. Por eso es que les recomiendo, cuando un paciente es diagnosticado como un caso sospechoso de leptospira, lo que debe haber que es el seguimiento, ver cómo se va a comportar esta enfermedad. Mañana vamos a hablar de hantavirus y van a darse cuenta que tienen la misma sintomatología. ¿Cuál es el problema? Que este paciente no se va a complicar como las otras enfermedades. Hantavirus en 24 horas, hoy día viene con todo dolor abdominal, mañana está con insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El seguimiento y la evolución de la enfermedad. Y es por eso que tienen que trabajar todo el equipo de una institución para ver este tipo de casos, porque aparte de, obviamente hay otros que están en domicilio o peridomicilio que tal vez están con la sintomatología, pero tal vez de forma más leve. La gravedad de las manifestaciones clínicas, como son gastrointestinales, van a considerarnos pues prácticamente que puedan presentar a veces melenas, ¿ya? O enterorragias, y en algunos casos se han presentado casos como pancreatitis. Recientemente se han descrito casos anictéricos, o sea, de los que no presentan ictericia, pero que han presentado sintomatología respiratoria. Entonces, la forma de evolución de esta enfermedad de la leptospira, ¿ya? En su etapa inicial no es bien clásica o no es bien típica como otras enfermedades. La siguiente, por favor. A nivel neurológico, algunos pacientes pueden tener
alteraciones como somnolencia, delirios, confusiones, e incluso algunos pueden llegar a presentar datos o signos de irritación meningia, que también el líquido cefalorraquídeo sirve para poder hacer el tema del diagnóstico. Algunas lesiones cutáneas, como son exantemas maculares o maculopapulares, llegan a presentar algún tipo de paciente, especialmente en el tronco, extremidades y en cara. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué enfermedad tenemos que presenta exantema dentro de las enfermedades tropicales? Dengue, y hay otra que no tiene fiebre, el Zika. Entonces, se dan cuenta, ¿verdad? O sea, cuando un signo clínico o un dato clínico, una sintomatología, ¿qué es lo que nos tiene que pensar en el momento del contacto del paciente? Y prácticamente esta fase dura entre 4 o 7 días y el paciente va evolucionando favorablemente con el tratamiento instaurado. Recordemos que es una bacteria y para eso que vamos a utilizar antibióticos. La siguiente, por favor. Bien, esto es una forma de resumen de todo lo que nosotros ya hemos mencionado en esta parte. La leptospirosis que presenta fiebre, hay linfadenopatías especialmente en el paciente pediátrico, el exantema y en algunos casos puede haber compromiso a nivel pulmonar, presencia de estertores o una ictericia leve. La siguiente, por favor. Ya ahora hablando del otro contexto, la leptospira grave, ese 10% que sí nos va a causar bastante movimiento en lo que se refiere al manejo hospitalario. Por un dolor abdominal, una fiebre, al paciente lo manejamos como un paciente, digamos, dentro de la escala de Manchester, un nivel 4 o un nivel 3. Pero ya dentro de lo que es el manejo de un paciente con leptospira grave, lo manejamos como un nivel 1 o un nivel 2. ¿Y cuáles son los compromisos que realmente vamos a tener en este tipo de pacientes? Cuando hay la leptospira grave o fatal, pues prácticamente estos llegan a tener una mortalidad por compromiso de shock, que es prácticamente lo que lo complica al paciente. La siguiente, por favor. Es bien importante tomar en cuenta la fase inmune de la enfermedad. El paciente puede evolucionar favorablemente con el tratamiento que es hecho en la fase inicial o la fase leptospirémica, pero por algún factor desarrolla la fase inmunológica, donde el paciente llega a presentar fiebre nuevamente, pero ya es un pico más alto, 39-40 grados. La sintomatología es más rápida a nivel neurológico, a nivel cardíaco, a nivel respiratorio. Prácticamente se indica que esta etapa inicia a la segunda semana del inicio de la enfermedad y prácticamente estos pacientes pueden llegar a presentar una insuficiencia renal aguda súbita. Prácticamente se ha visto que dentro del examen urinario en la primera semana es bien importante hacer el diagnóstico a través de dos cosas: la presencia de granulocitos, que nos van a orientar a ver si hay un compromiso renal. Pero dentro de este factor, o sea, la evolución inmunológica, se ha visto de que tanto las enfermedades virémicas como también la parte bacteriana, el desequilibrio que existe en el proceso proinflamatorio y antiinflamatorio es el condicionante para que estos pacientes se compliquen. Nosotros desde ya, ese es el ejemplo que les doy, si yo por algún factor he estado en contacto con la enfermedad, que se con una leptospira, y mucho va a depender de mi sistema inmunológico que me va a permitir controlar la evolución de la enfermedad, va a ser que esta leptospira sea una leve o tal vez sea una sintomática. Pero eso mucho depende de qué, del sistema inmunológico. Pero hay un grupo de pacientes, en este caso mujeres embarazadas, adultos mayores, pacientes con patologías crónicas, diabetes, hipertensión, problemas renales, que su sistema inmunológico no es igual que de una persona sana. Y obviamente en este grupo de pacientes van en una evolución desfavorable. Por eso es que en todas las enfermedades se considera a estos pacientes como un factor de riesgo, tener bastante seguimiento. Entonces nosotros cuando vemos una desregulación del sistema proinflamatorio y antiinflamatorio, hace que estos pacientes presenten la evolución más crítica de la leptospira. La siguiente, por favor. Dentro de las manifestaciones graves que podemos ver es
la hemorragia, una ictericia marcada generalizada, una nefropatía aguda, puede haber hepatomegalia y datos de shock con hipotensión arterial. Estos pacientes pueden llegar a presentar compromiso pulmonar por extravasación ya sea de hemoptisis y obviamente el compromiso mayor, más grande de la leptospira es el shock. Y obviamente esto va a condicionar una falla multiorgánica y el paciente pues llega a fallecer. La siguiente, por favor. La forma grave ya es también conocida como el síndrome de Weill, que es las manifestaciones que hemos mencionado que van a presentar los pacientes. Prácticamente el tema de la insuficiencia renal nos van a condicionar a que estos pacientes hagan un compromiso general, porque recuerden que el sistema renal es el que controla, aparte del sistema pulmonar, el sistema ácido-base. 2, prácticamente a nivel abdominal se llega a marcar una hepatomegalia, un dolor abdominal, incluso haber datos de excitación peritoneal. A nivel pulmonar, esos pacientes pues empiezan a tener una extravasación a nivel alveolar, empiezan a hacer extravasación de plasma, y no solamente de plasma, sino también empiezan a sangrar, y estos pacientes empiezan a presentar tos y empiezan a presentar hemoptisis prácticamente que son considerables. Dentro de lo que son las manifestaciones hepáticas, lo que mayormente condiciona es una falla hepática con un incremento de transaminasas, fosfatasa alcalina y de las bilirrubinas. Y obviamente esto hace de que el compromiso se haga más dificultoso y el compromiso pulmonar y hepático hacen que haga un síndrome hepatopulmonar que lastimosamente el paciente sí o sí vaya a requerir una unidad de terapia intensiva. Prácticamente estos pacientes ingresarían a una fase septicémica y van a requerir el uso de algunos medicamentos que son vasoactivos, hidratación, y obviamente el manejo es con mayor compromiso y obviamente exige un mayor movimiento dentro del área de emergencia o dentro del área de institucional. La siguiente, por favor. Esta enfermedad prácticamente de la leptospira, al haber un compromiso general de una falla multiorgánica, va a condicionar a que también nosotros hagamos ciertas conductas en el tema terapéutico. El tema de la deshidratación, los vómitos, la diarrea y la extravasación que a nivel pulmonar va a producirse, va a condicionar que estos pacientes tengan una tendencia al shock, por lo cual vamos a tener que utilizar cristaloides para poder mejorar esa parte. Dentro de los fenómenos hemorrágicos, prácticamente hay equimosis justamente en los lugares de punción o en los lugares de presión. También llegan a presentar petequias. La faringe prácticamente es completamente hiperémica, tienen epistaxis, hay melenas, y esto también condiciona a que el paciente tenga una tendencia hacia el shock. Dentro de lo que son las alteraciones metabólicas, ya habíamos indicado, la falla renal nos va a condicionar a una hiperpotasemia y a una uremia. Dentro de este grupo de pacientes se recomienda no administrar alimentos ricos en proteínas que condicionan a la hiperglucemia. Dentro de lo que es el shock, prácticamente el paciente hace una insuficiencia cardíaca. Estos pacientes a nivel electrocardiográfico no se ha visto alguna alteración, pero sí hay trastornos de conducción en el tema de lo que es el tema de bloqueos. Y a nivel pulmonar, prácticamente, como ya había mencionado, el patrón radiológico en su etapa inicial es bien importante, observar algunas infiltraciones pulmonares periféricas que nos van a condicionar a que este paciente está haciendo una insuficiencia respiratoria e incluso puede llevarlo a un distrés respiratorio. La siguiente, por favor. Con todo lo que hemos visto, ahora debemos hablar de si es o no es un paciente con caso sospechoso o caso presuntivo, que son los términos que tenemos que manejar. Si el paciente tiene fiebre, mialgia central, dolor de cabeza, dolor abdominal y viene de un lugar tropical, ¿no? Y peor si tiene una leve ictericia, entonces estamos ante un caso probable, ¿ya? Ese término tienen que utilizar. No pueden colocar leptospirosis directamente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de leptospirosis estamos haciendo de un caso confirmado. Y el caso confirmado, ¿cómo se hace? A través del PCR laboratorial. Entonces, el diagnóstico que nosotros tenemos que empezar a ver siempre
Es caso probable o caso sospechoso. Si yo estoy sospechando en un caso de leptospira, listo, es mi sospecha, pero debo manejarlo como caso sospechoso. Estoy usando el leptospira, debo iniciar antibióticos como corresponde. No decir caso sospechoso de leptospira y esperar el resultado del laboratorio para que yo haga el tratamiento. El caso sospechoso ya nos está indicando que clínicamente estamos sospechando de que este paciente tenga leptospira. Entonces ya hemos indicado que es una enfermedad bacteriana y que le debo iniciar antibiótico. Entonces, ¿por qué les recomiendo esto? Porque a veces muchos colegas se quedan hasta el caso sospechoso o el caso probable de la enfermedad y no continúan el manejo. ¿Por qué? Porque están esperando la respuesta del laboratorio. Lastimosamente en nuestro laboratorio ya tenemos el enlace. Entonces, para quienes viven o trabajan en el área urbana, súper fácil. De aquí 40 minutos la muestra llega y van a tener el resultado. Pero para quienes trabajan en el área tropical, en el área del norte de La Paz, tienen que hacer el envío de la muestra, ¿no? Que eso, si no me equivoco, de Caranavia a La Paz son 3 horas, ¿no? Y 3 horas hasta que llegue en Laza, ¿no? Ahora se está indicando que va a salir a Cenetrop. ¿Cenetrop dónde es? Santa Cruz. O sea, de La Paz lo van a tener que enviar a Santa Cruz. Y Santa Cruz procesará y el día siguiente nos informará. Por lo menos en 24 horas vamos a tener nosotros el resultado positivo. Y en esas 24 horas, pues, ¿qué se tiene que hacer? El manejo de la signo-sintomatología del paciente. Entonces, nosotros cuando hablamos de un caso presuntivo o un caso sospechoso, es aquel paciente que haya tenido un cuadro febril menor o igual a 7 días. Si el paciente les dice que está 10 días con fiebre, ¿será leptospirosis? No. Estamos hablando de que tiene que ser menor a 7 días. 2. Que esté caracterizado por cefalea, mialgias, especialmente en pantorrillas y en la región lumbar, con arterias que no pueden estar acompañadas de una inyección conjuntival. A esto puede presentarse también ictericia o no. Y finalmente puede haber trastornos a nivel urinario, que es la concentración o disminución del volumen urinario. Entonces, si ha estado viviendo de un lugar donde se han reportado casos de leptospira, entonces este paciente es altamente sospechoso. Entonces, se debe solicitar los exámenes complementarios para poder definir su evolución de enfermedad. Porque les vuelvo a recalcar, hasta que nosotros manejemos en la parte del consultorio es caso sospechoso y caso probable, que eso lo pueden colocar dentro de sus diagnósticos, porque está en estudio, porque van a solicitar los complementarios para definir el caso. La siguiente, por favor. Dentro ya de los laboratorios que se solicitan, ¿ya? Hay que recalcar, esta es la presentación del doctor Rebollo, que es del Cenetrop, que dentro de los métodos diagnósticos para leptospira se pueden utilizar de 2 formas. En un inicio, la detección del agente, en este caso de la leptospira, o podemos hacer un diagnóstico molecular, que es a través del PCR, o podemos hacer el diagnóstico a través de método ELISA, a través de la serología. Este cuadro encaja para todas las enfermedades transmitidas por roedores y por vectores, solo que una gran mayoría son enfermedades virales. Entonces, son estos los 3 métodos que normalmente estamos trabajando con el Cenetrop, seguramente Ingrasa también debe estar haciendo lo mismo para poder llegar al diagnóstico. La siguiente, por favor. En este tipo de estudio, este esquemita es muy importante. Todos lo deben conocer, porque eso, ¿dónde lo hemos visto? ¿En qué enfermedad lo hemos visto eso? Métodos directos y métodos indirectos. Ya, COVID. En el dengue. Esta tablita del dengue, que se aplica a todas las enfermedades. Por eso es que ahora les voy a explicar el por qué es importante hacer la definición del diagnóstico. La especificidad del diagnóstico es a través de los métodos directos. ¿Qué quiere decir? Que es 100% confiable, de que es la enfermedad en la cual estamos pensando. Podemos hacer un aislamiento viral, o en este caso, aislamiento de la bacteria.
podemos detectar la carga genética de la bacteria o podemos detectar una parte de la bacteria o del virus, que eso nos permite los métodos directos, que es con lo único que se confirman las enfermedades. Y este periodo está en la etapa inicial. Luego vienen los métodos indirectos, que es la serología. Y la serología es el IgM, IgG, que se pueden utilizar para diagnóstico. Estos son los que mayormente nosotros realizamos. ¿Por qué? Porque para hacer un método directo, yo debo captar al paciente en la primera etapa de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? En los primeros días, desde el inicio de los síntomas hasta el quinto o séptimo, que los voy a mostrar más adelante, de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que el organismo está con el agente en ese momento, y si toman la muestra en esa etapa, van a detectar directamente al agente. Pero pasado ese periodo, viene nuestro sistema inmune, la cual va a empezar a producir anticuerpos, que son la IgM y IgG. IgM, que nos da diagnóstico agudo, IgG, que nos da memoria. Pero, ¿por qué se dice que los métodos indirectos no son tan factibles en el diagnóstico? Porque existen reacciones cruzadas. ¿Se acuerdan que los flavivirus, ¿no?, son varios, que los vamos a mencionar en la siguiente presentación? Pueden hacer reacción cruzada. ¿Bien? Casos de chikungunya se han presentado con casos de malarias, o casos de chikungunya han sido reportados como dengue. ¿Y eso por qué? Por la reacción cruzada inmunológica que existe. Entonces, se hacen controles paralelos después al quinto o al décimo día para definir el diagnóstico. Entonces, pero lastimosamente el personal de salud no lo contacta hasta el primer día de síntoma, ya les he mencionado. Al paciente lo van a captar siempre entre el quinto, sexto, séptimo día de la enfermedad, o cuando ya está en la etapa más delicada. Y es por eso que existen muy pocos reportes de diagnóstico con PCR. Una gran mayoría de los casos de leptospirosis han sido diagnosticados mediante IgM. Pero, la siguiente, por favor. Acá ustedes tienen la recomendación del Centro de cómo se debe tomar la muestra para leptospira. 1. Para pruebas moleculares. De 1 a 7 días de la enfermedad se toma muestra de sangre. Y del 8º a los 21 días, o a los 11 días, puedes tomar orina. Y para los estudios serológicos, a partir del 8º día, deben solicitar serología. Entonces, ¿de qué va a depender esto? De la fecha de inicio de síntomas. Si el día es, hoy estamos en 19, ¿no?, y mi fecha de inicio de síntomas ha sido el 15, y estoy con síntomas, y hoy día vengo a la consulta, ¿qué le van a pedir? La prueba directa. Bueno, nos van a solicitar PCR. Pero si hoy estamos a 19 y mi inicio de síntomas ha sido el 10, voy a solicitar serológica, IgM. Entonces, dense cuenta la importancia que tiene el colocar la fecha de inicio de síntomas. Si no hacemos esa buena anamnesis, el laboratorista no le va a ir a preguntar al paciente de cuándo inició tu síntoma, nada, él agarra la ficha, toma la muestra, lo rotula con el código y lo procesa. Fecha de inicio de síntomas 10, a este es serología. Fecha de inicio de síntomas, ¿qué sé yo? 15, a esto es PCR. Entonces, si nosotros cometemos el error en hacer ese registro, entonces vamos a condicionar también a tener errores laboratoriales. La siguiente, por favor. Bien, esta es la recomendación que les he hablado y he indicado. Podemos hacer de sangre, de orina y de líquido cefalorraquídeo, o en algunos casos, si hay un fallecimiento y quieren saber, se hace historia de biopsias a través del PCR. La serología prácticamente es a través del método ELISA, que prácticamente es el método con el que mayor frecuentemente estamos diagnosticando el tema de la leptospira, y ya les he indicado, ¿no?, que tiene sus reacciones cruzadas que hay que tener mucho cuidado. La siguiente, por favor. Vamos a irnos ya
Recordarles este aspecto. En la etapa inicial, cuando el paciente tenga un problema, una plaquita de rayos X también nos puede ayudar en el tema del compromiso pulmonar. Entonces, chequen esto: radiografía, tema pulmonar en la etapa inicial. Hay otra enfermedad que tiene igual el mismo comportamiento, que es el hantavirus. Entonces, es importante hacer el diagnóstico diferencial, colegas. La siguiente, por favor. Y el tratamiento. Bien, dentro del tratamiento que ya habíamos indicado, hay dos formas de tratamiento. Utilizamos antibióticos. Recomendación: doxiciclina, amoxicilina o ampicilina. Cuando ya la leptospirosis tenga una mayor sintomatología, podemos utilizar penicilina, benzatínica intramuscular, y la ceftriaxona 2 gramos día, y la doxiciclina, que son los medicamentos que nosotros podemos coger por 7 días. ¿Ya? Debe cumplir el tratamiento sí o sí. ¿Y por qué creen que algunos pacientes con ir a la farmacia mejoran cuando tienen estos casos? Porque ¿qué les ponen primero? El chocito de acetaminofén, su metamizol, dexametasona y su penicilina intramuscular. Y después el farmacéutico es el mejor médico que los médicos. Pero no se estaba dando que estaba contra la leptospira, y pues sí, el antibiótico le pega, ¿no? Entonces, de chiripa, entonces le atina. Entonces, pero si esto fuera jantarena, no me va a servir. ¿Ya? Y eso al final les voy a comentar como conclusión del cuadro. La siguiente, por favor. Ya en el tema de tratamiento de quimioprofilaxis, a aquellas personas donde hayan estado en contacto y tengan ese riesgo, entonces se puede dar la doxiciclina y la acitromicina como tratamiento profiláctico en una comunidad ante sospecha de leptospira. Una vez a la semana. Entonces, quienes vayan a viajar al norte de La Paz, entonces échenlas más por si acaso, porque no sabemos cómo está la situación en el lugar. Entonces, y existe esta quimioprofilaxis que está recomendada ante la sospecha de leptospira. La siguiente, por favor. Bien, dentro de lo que es el tratamiento de soporte, que es prácticamente ya en los pacientes delicados. Primero, las medidas terapéuticas de soporte constituyen prácticamente la hidratación. Poner una buena hidratación de volumen al paciente, que corrija la parte hidroelectrolítica, que no se nos deshidrate. Dos, en algunos casos, si hay que requerir la ventilación mecánica, se debe realizar, utilizar sedación, relajación, y como ya les he indicado, todo el manejo ya de un paciente crítico de terapia intensiva ya está establecido en sus protocolos de las unidades de terapia intensiva. El único objetivo nuestro, que es que el paciente llegue a la unidad lo más antes posible si es que está muy grave. Entonces, el manejo crítico, prácticamente las terapias cada terapia tiene su protocolo. Ninguna terapia es igual que la otra. Cada uno se caracteriza por algo y tiene su forma de manejo en particular. Esto prácticamente ya para finalizar. Nosotros en San Buenaventura hemos tenido dos casos. El primer caso, que tal vez ha sido que a nosotros nos ha llamado la atención, si mañana les puedo presentar, es lo que he presentado en Santa Cruz, ha sido una paciente de sexo femenino, 23 años de edad, que viajaba al lado del Beni por tema de trabajo y retornó luego a Palos Blancos, donde vivía, y en el periodo desarrolló la enfermedad. Presentaba fiebre, mialgias, artralgias, toda la sintomatología que hemos presentado. En ese periodo estamos en periodo de brote y la sospechó como caso sospechoso de dengue con signos de alarma. Transferencia para el hospital. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos llamó la atención? Que del traslado de Palos Blancos hacia San Buenaventura, son 4 o 5 horas, el paciente presentó dificultad respiratoria, empezó a desaturar. Entonces, uno de los patrones del dengue no hace eso, no desatura, a no ser que esté polihidratado y esté en tendencia muy crítico, pero tendría que haber pasado toda la sintomatología. Entonces, en ese caso, el paciente ingresó bastante comprometido, el paciente, y ya directamente hacer todo este tratamiento de soporte que se requiere. Y ante un caso sospechoso de tipo, barbijo, guantes y medidas de bioseguridad, porque no sabemos ante qué nos estamos enfrentando. Los colegas mandaron la ficha epidemiológica como corresponde y al día siguiente reportaron que era hantavirus.
Entonces estamos en el hantavirus en su fase cardiopulmonar. Pero también le hicieron otro diagnóstico, que era malaria. Y era malaria por Plasmodium falciparum. En La Paz casi no tenemos, por lo menos en nuestro no tenemos falciparum, y ha sido erradicado. Pero ¿dónde viajó la paciente? Al Beni, a Riberalta. Entonces la paciente adquirió malaria en el Beni, se vino a Palos Blancos, seguramente estaba con la sintomatología y pues a las cosas del destino adquirió hantavirus. Eso quiere decir que había roedores en su domicilio. La paciente fue internada, estaba con otros 9 días y había un patrón que no nos llamaba la atención, ¿no? Entonces, hay casos que se pueden llegar a presentar se pueden llegar a confundir, y se manejó que también la paciente posterior se presentó con un leptospira. Entonces, hay casos de enfermedades, ¿ya?, que tienen una similitud de la sintomatología y nosotros podemos pensar en varias cosas. Pero ¿qué es lo que se hace? Se maneja al paciente de forma sinusitosa. El objetivo de ustedes tiene que ser al paciente mantenerlo lo más fisiológico posible. El segundo caso que a nosotros nos llegó, igual el caso de Hanta, que por ejemplo lo voy a presentar mañana, era una paciente que igual embarazada, 8 semanas de embarazo, hantavirus positivo con distrés respiratorio. Intubación directa, en ese momento sedación, relajación. No nos interesó el producto porque en ese momento, ¿qué podemos hacer? La vida de la madre es más importante que el producto. Gracias a Dios coordinamos, salimos con el doctor, si no me equivoco, el doctor Renfijo, y nos ingresamos a Cotarma. Y gracias a Dios la señora salió bien. Entonces, a veces te da tiempo para tomar acciones, como también hay casos que no te permites. En el hantavirus realmente no te da tiempo. Y eso lo vamos a llevar mañana para que vean algunos aspectos que tienen que tomar en cuenta dentro del manejo. La siguiente, por favor. Ya prácticamente estas son las recomendaciones que se utilizan: manejar, evitar el shock, dar gastroprotectores. Si hay alteración metabólica, se debe corregir la acidosis, se debe corregir la alteración hidroelectrolítica, hay que utilizar oxígeno, si es que llega un distrés respiratorio, utilizar vasoactivos. Y bueno, si hay una literatura que se recomienda, incluso en pacientes críticos con leptospira, se recomienda, han hecho el uso de la terapia dialítica. Entonces, son cosas que aún todavía se están avanzando y se están tratando de trabajar. La siguiente, por favor. Y bueno, ya habíamos mencionado dentro del pronóstico, para finalizar, estos pacientes, un 90% tienen una evolución positiva, un 10% son letales, pero ¿dónde creen que tenemos que trabajar? Promoción y prevención, ¿no? Pero los primeros niveles lo harán, pero a nosotros en su momento nos va a llegar en cualquier etapa de la enfermedad. Entonces les estoy dando una base de herramientas para que ustedes puedan hacer el tratamiento de esta enfermedad. Al final de cuentas ha habido mucha discusión, ¿no? Un roedor tal vez te podrá transmitir hantavirus, sí, puede ser porque es un roedor. Entonces, ¿será que puede haber 2 casos al mismo tiempo? Sí, no se descarta. Entonces, que profilácticamente puedan utilizar, si es un lugar donde tenga hacinamiento, hay ratones, no descarten la leptospira, puede estar el paciente con leptospira. Entonces, un bolito de cefotaxima tal vez vaya a ayudar, pero si es hanta, ¿le ayudará? No, pero el acento le va a complicar, tampoco. Entonces, ver riesgo-beneficio y todo el análisis clínico en ese momento, que lo tienen que trabajar como equipo. Entonces, nosotros prácticamente hemos dado esa recomendación. La siguiente, por favor. Vamos a presentar, como les digo, esa propuesta que se ha trabajado dentro de leptospira. Leptospira es una debilidad en el país, entonces se está tratando de regularizar y normatizar algunos aspectos, pero como les digo, eso es un trabajo multidisciplinario. El primer nivel tiene un trabajo fundamental en promoción y prevención. Si no estoy en contacto con el roedor, no hay enfermedad. Entonces tenemos que trabajar en ese aspecto. Por eso es que muchos países tienen muchas estrategias para controles. Acá también los veterinarios,
la parte de los gobiernos municipales, no sé, tantas instancias que tienen que trabajar en el tema del trabajo con el contacto con el vector, el manejo de los alimentos, el trabajo de los agricultores. Ahora ya viene el tema de las zafras, van a empezar a cosechar, van a empezar las enfermedades, están empezando las lluvias, entonces son periodos en los que ya tenemos que tener ciertas estrategias para evitar tener, como les mencionaba inicialmente, la leptospira causa morbilidad, pero no causa tanta mortalidad, ¿ya? Hasta el momento por lo menos no conozco yo de un caso de leptospira que haya fallecido, pero sí hemos visto casos que se han enfermado bastantes. Entonces obviamente es importante tomar estas recomendaciones y bueno, si hay alguna pregunta podemos dar respuesta ahora, si no estaríamos concluyendo la primera capacitación, que es el tema de leptospira. En la orina de los ratones, en la superficie, les había mencionado qué es aquella la bacteria para su hábitat, para un buen desarrollo. Primero, una buena temperatura, y dos, una buena oxigenación. Entonces hay muchas personas, los roedores siempre andan en los arroyos, orinan, contaminan las orinas, entonces no se tiene un reporte de decir cuánto tiempo vive esta leptospira, pero por eso existen ríos contaminados que en las cuales se prohíbe, digamos, que higiene. ¿Por qué? Por ese riesgo de, mientras esté en su hábitat, entonces la bacteria va a estar. ¿Sí? Pero no hay un reporte que diga el ratón orina hoy día y de aquí a 30 días esa leptospira no hay. Entonces no se tiene un dato establecido, definido, de cuánto tiempo queda como factor de riesgo de contaminación. ¿Por qué? Porque recordemos que el roedor siempre va a orinar por el mismo lugar, entonces es bien difícil decir, no, esta bacteria es de la anterior semana y esta es nueva, digamos. Entonces, prácticamente en ese aspecto, doctora, aún no se tiene definido, digamos, el periodo de cuánto tiempo queda una bacteria en el lugar donde pueda ser como factor de riesgo de contagio. Pero donde hay ratón, hay orina, y ese lugar obviamente tiene su riesgo de enfermar al paciente o a la población. Pero es un dato bien importante. En el tema de Hanta, ¿no?, es provocar aerosoles, que es a través que ingresan a través del virus respiratorio. Pero si se han dado cuenta, yo no he mencionado de eso del tema de que las señoras vayan, no, sino las personas que están en contacto. Tienen que estar en contacto con puedes tener contacto en una mano y te lo llevas a la boca, o lo accedes. O caso contrario, tener algunas heridas, algunas lesiones que son también vías de ingreso. Personalmente, nuestros agricultores que están en las áreas tropicales, ellos no están con calzados, ellos caminan descalzos y obviamente tienen soluciones de continuidad que pisar esa orina, entonces ya se está contagiando la enfermedad. Son las vías de ingreso de la enfermedad. Bien, eso también hay que tomar en cuenta dónde habita el roedor, ¿no? Hay alimentos específicos para el roedor. Si les voy a mostrar mañana los videos donde Senetor está haciendo los estudios con los ratones y qué alimentos habían sabido preparar para que estos estén en el estudio. Dentro de estos, digamos, el arroz es su comida ideal para los roedores. También se ha visto que el guineo también están utilizando como tratamiento, pero el tema de las naranjas, del rico, no, o sea, el roedor no va a ir ahí, o sea, especialmente el roedor tenga por seguro que lo va a ir donde haya arroz, ¿bien?, que ese es el alimento fundamental. Por eso es que se coloca en las madrigueras, porque almacenan en grandes cantidades y no almacenan, digamos, de forma correcta, y es donde prolifera el ratón. No está en cualquier lado, el ratón siempre va a estar donde está el alimento, o sea, no lo vamos a tener en cualquier lugar. Entonces, ¿a qué me voy cuando van los turistas? A veces los turistas que tienen y consumen y dejan el alimento ahí, ¿no? Cuando están las recomendaciones que no tienen lugares específicos para comer, incluso los recojo. Pero cuando tú dejas eso, entonces el olor que emana este alimento atrae a los roedores y van y lo consumen, y en ese momento orinan por el lugar, ¿entiendes? Entonces son cosas recomendaciones que manejan en el tema de turismo, pero como le digo, siempre hay un factor de riesgo, uno no siempre comiendo,
uno va a un arroyo, un riachuelo, ¿no? Donde ingresa, donde tal vez el riachuelo está contaminado, porque en la selva pues hay roedores a doquier. Entonces, esos aspectos tenemos que tomar en cuenta, doctora. Muchas gracias. Doctor. Muy buena pregunta, doctor. Como lo había mencionado, ese trabajo no solamente es trabajo médico. Y en su momento, como le digo, el proyecto, todo a través del Ministerio y el CEDES, van a tomar en cuenta todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encargar, digamos, de las personas en las cuales se van a enfermar. Pero también hay animales que están enfermos y quienes están en contacto con ellos son los veterinarios, que en su momento el veterinario va a venir para nuestra consulta, pero sí se va a exponer ante el animal infectado. Entonces, en este tipo de trabajos hay una intervención en general. Se hace una búsqueda ante un caso de leptospira, se toma todo el sector, ¿no? Se va analizando a la población quienes han presentado la sintomatología, y a través también existe otra instancia que son los veterinarios que tienen que hacer seguimiento de sus animales, que ellos mismos toman la muestra. Como lo había mencionado, en 2018, el 17 fue en San Buenaventura que hubo un caso de un brote en una comunidad, y entonces hemos identificado a través de que las vacas, había vaquitas que estaban enfermas. Y eso fue lo que alarmó a la población y lo llevaron al veterinario. Y no fue porque el paciente estaba enfermo, había mucha gente que estaba con fiebre, con tos, con resfrío, dolor abdominal, pero no le dieron la importancia. A ellos más les preocupó fue su vaquita que estaba enferma y tenía que se muere. Entonces lo llevaron a la veterinaria y la veterinaria hizo el diagnóstico y salió positivo, y fue la alarma. Inmediatamente fuimos a hacer la búsqueda y ¿qué hicimos? Captamos pacientes con resultado positivo, pero eran leptospiras leves o muy moderados, en la cual el paciente, digamos, no le ha dado la sintomatología o no le ha dado la importancia para que ese paciente acuda al centro de decir que dolor, me duele la cabeza, no. Entonces, hay que darse cuenta también de eso, mucho en cuenta del tipo de paciente que vamos a ver. A veces los pacientes por el grado cultural, por el uso de la medicina tradicional, por el acceso del paracetamol y ibuprofeno que está a la vuelta de la esquina, ni siquiera en farmacia, hasta está en la calle, está en las ventas, las señoras tienen, uno accede, pues se toma, y mientras no te moleste, todo tranquilo, ¿no? Porque el problema es del paciente de que no quiere esperar la consulta, no quiere esperar la ficha, son defectos que lastimosamente la idiosincrasia que tiene nuestra población, pero en ese momento eso es lo que les mencionaba. Ahorita nos podemos hacer, si quieren, todos un estudio de serología para leptospira, quienes trabajan en el norte de La Paz. Les apuesto que van a salir positivos IgG. ¿Y eso qué quiere decir? Que han estado ustedes con leptospira, ¿no? Pero no era significativo. Entonces, de esa forma, otros países hacen ese tipo de estudios, hacen en general los estudios para diagnosticar. Pero, ¿qué implica hacer un PCR? ¿Qué implica hacer un ELISA? Presupuesto. Y lastimosamente nosotros, no estamos con esa posibilidad. Se ha hecho recientemente con el tema de los síndromes severos por dengue, todos escuchaban dengue, y era negativo. ¿Pero qué está pasando? Todos esos negativos, de acuerdo al protocolo de la OPS del laboratorio, indicaban dengue negativo debe pasar a ser otro tipo de estudios de enfermedades tropicales. Se hizo ese trabajo y ¡pum! Salió Oropuche y Irupán, 24 casos de Oropuche y Irupán. Pero estas personas nunca habían ido al lado del Brasil o al lado de la frontera de Brasil, porque ahí era el problema, ¿no? Era el Pablo y el Beni, donde estaban los 2, 4 casos. Después de eso nunca hubo más Oropuche, se perdieron allá, pero en cambio aquí empezamos a detectar más. Entonces, ¿qué es lo que digo? Tengo el contexto. Dentro de los síndromes febriles, que en la siguiente presentación les voy a mostrar, los negativos son otra enfermedad que nos falta ese seguimiento. Entonces, a veces el personal cuando dice, dengue negativo, ya ves que te vas más a tu casa, pero va a venir por cielo, va a venir por sintomatología. Tal vez era leptospira y no hemos solicitado la serología para leptospira. Entonces, es por eso que ahora en ese contexto se va a unificar, ¿no?, esta ficha, y obviamente es un proyecto grande, porque vuelvo a decir, se va a tener que hacer serología para llegar a diagnosticar, y quién sabe qué otras enfermedades más vamos a diagnosticar. Entonces, lo único que nosotros queremos recomendar es, ante la manifestación de signos de sintomatología que hemos presentado, sospechen en leptospira, y si les sale negativo, busquen las otras enfermedades que posiblemente sean de ese lugar. No se queden con el negativo positivo, e encuentren la respuesta por la cual el paciente ha venido. ¿Ok? Muchas gracias.
Gestión Guaynamaicu.